18. 1. La dependiente de la tienda escuchó la rápida explicación que Sloane le susurró. Una mala ruptura, creo que mi ex me está acosando, y la dejó esperar tras la caja registradora fuera de la vista, pero desde donde Sloane podía observar con cautela la calle por el escaparate. Con gran alivio no tardó en ver aparecer la larga limusina negra. El chofer aparcó en doble fila y salió. Lo vio observar cuidadosamente la manzana antes de entrar en la tienda. Señorita Connolly, la llamó con una sonrisa. Me alegra volver a verla. ¿Está bien? Sí, contestó Sloane, aunque la respuesta podía haber sido igualmente no. Pues vámonos. Vio que el chofer tenía la mano derecha bajo la chaqueta de un traje negro. Funda de hombro, supuso, sujeto un arma con la mano. Dio efusivamente las gracias a la dependienta y siguió al chofer a la calle. Un coupé BMW rojo, ¿verdad? Dijo el chofer mientras sujetaba la puerta de la limusina para que ella entrara. Apenas se le ocurrió preguntarle cómo había obtenido aquella información. Estaba a punto de hacerlo, pero se contuvo. Sí, respondió simplemente. Ningún problema, aseguró el chofer. Su voz irradiaba una seguridad masculina de poder con todo. Al sentarse al volante añadió, no se preocupe, le sonrió. Sloane podía verle la cara por el retrovisor. Ex militar, ex policía, dijo como si este currículum de 2 líneas fuera más que suficiente. He estado en situaciones mucho peores, añadió, como para respaldar el currículum, algo así como si dijera que tenía un doctorado en violencia brusca. La llevó despacio a su casa, igual que había hecho en la tienda. Detuvo el coche justo delante de la puerta, en doble fila, detrás de una furgoneta blanca. Había un hombre de mediana edad con aspecto de obrero de pie junto a la furgoneta. Sloane vio un logotipo pintado en el costado, una llave grande y anticuada y una cerradura que se abría. Cerrajeros Urgencias 24 horas en Cambridge. ¿No puede abrirlo? Nosotros sí. Tenemos que comprobar que llega sana y salva a su edificio y a su piso, explicó el chofer. Y ese hombre ha venido a ponerle unas cerraduras nuevas en la puerta de su piso. No puede cambiarla de la puerta principal, por eso es cosa del propietario del edificio, pero puede asegurarse de que su puerta sea totalmente segura. El señor Tempter enviará al administrador del edificio un juego de nuevas llaves de su piso, tal como exige la ley, pero no tiene que hacerlo deprisa. Dijo esta última parte con una sonrisa de complicidad. Sloane vio que saludaba con la mano al cerrajero mientras le abría la puerta del coche. Dejó entrar a los 2 hombres en el edificio y subieron todos hasta su casa. El chofer alargó la mano y le impidió acceder a su piso cuando hubo abierto la puerta. Con la mano de nuevo bajo la chaqueta entró él. Sloane imaginó que registraba rápidamente las pequeñas habitaciones, cada armario, el cuarto de baño y seguramente bajo la cama. Ni rastro de Roger. A su lado el cerrajero le sonrió con la caja de herramientas en la mano. Pasados unos minutos, el chofer regresó. ¿Le gustan los bombones, señorita Connolly? Preguntó. Sujetaba una pequeña caja roja en forma de corazón. Sloane sacudió la cabeza. Alguien entró y le dejó esto en la cama, sobre la almohada, con una nota. Le dio una tarjeta. Estaba adornada con querubines y corazones y rezaba, siempre pienso en ti. No estaba firmada. La letra le era desconocida. Debió de parecer asustada porque el chofer habló antes de que ella pudiera decir nada. Bueno, quienquiera que fuera, no va a volver a entrar. Sea cual sea la llave que usara, está a punto de volverse inservible. Hizo un gesto con la cabeza al cerrajero. Adelante, ordenó. El hombre sacó de inmediato un taladro eléctrico. Voy a ponerle la mejor que tenemos, indicó el cerrajero. Si alguien quiere entrar en su casa, necesitará un ariete o un par de cartuchos de dinamita, señorita. Puede que incluso algo de nitroglicerina. El chofer se volvió hacia Sloane. Puede entrar mientras él trabaja. Yo voy a quedarme aquí hasta que haya terminado. Quitó la cinta dorada que rodeaba la caja.
Me gustan los que llevan frutos secos, comentó metiéndose un bombón en la boca. ¿Y a usted? Preguntó acercándole la caja. Sloane sacudió la cabeza. Deliciosos. Si no le importa, entonces, señorita Connolly, se los llevaré a mi mujer y a mis hijos. Sloane asintió. Bueno, puede que sea una sabandija, comentó cuando acabó de masticar, pero es una sabandija con gustos caros en cuanto a bombones, lo dijo con una carcajada. Sloane miró la caja. Lo que tendría que haberla aterrado parecía ahora inocuo. Oiga, añadió el chofer pasado un momento, eché un vistazo rápido a algunos de sus bocetos. Son estupendos. Obra de una verdadera profesional. Sloane cayó en la cuenta de que había algunos de los dibujos de prueba que había descartado esparcidos por su mesa. Gracias, dijo, todavía estoy intentando encontrar el diseño adecuado. Se sintió algo incómoda al recordar que tenía platos sucios en el fregadero, latas de refresco y tazas de café vacías por todas partes, y algunas prendas de ropa interior de la sexy de encaje negro sobre la cama. Se estremeció por dentro, preguntándose si Roger, cuando había dejado la caja de bombones en su cama, las habría tocado, tal vez olido, excitado con ellas. Puede que algo peor. La idea casi le dio náuseas y decidió tirarlas a la basura. También recordó que tenía escondida la pistola del 45 en el cajón superior de la cómoda. Esperaba que Roger no la hubiera encontrado rebuscando entre sus cosas. Pensó por un instante mencionárselo al chofer. Parecía más que capaz de darle una rápida lección sobre cómo usarla, algo mucho más íntimo y mucho más efectivo que un video de YouTube, pero decidió no hacerlo. No quería que viera lo incompetente que podía ser con el arma en la mano. Con un zumbido el cerrajero comenzó a usar el taladro para quitar las cerraduras existentes. 2. Por primera vez desde hacía días se sintió segura. Ya tenía el nuevo juego de llaves colocado en el sabero, la calle estaba tranquila mientras la luz del día menguaba y la noche asomaba por la manzana. Hacía horas que Roger no le había enviado ningún mensaje, no desde el inquietante tebeo que la había llevado al probador de la tienda de ropa. Se dijo a sí misma que no se fiara demasiado de esa sensación. Roger seguía ahí, pero argumentó para sus adentros. Ahora Patrick Tempter ha tomado cartas en el asunto y sacará a Roger de mi vida para que pueda hacer el trabajo para el que fui contratada. Imaginó la secuencia de expresiones de sonrojo asustado, disculpa avergonzada y cachorro apaleado en el rostro de Roger. Cuando supiera quién estaba al otro lado de la línea telefónica y viera de golpe su cara profesional y su futuro dependiendo de su reacción. Vestida con pantalón de chándal y con una descolorida camiseta roja de la gira de Lucinda Williams, dio unos saltitos en medio de su reducida sala de estar y soltó en voz alta: «Chúpate esa, Roger». Eso la hizo sonreír y prosiguió casi exultante: «Procura no parecer demasiado patético». Se sentó a su mesa, tomó un carboncillo y un bloc de dibujo y esbozó una serie de 6 móviles alados, como el que había junto a la parada de metro de Porter Square, por el que había pasado corriendo antes, pero mucho más pequeños y de un color distinto cada uno. Estaban situados en un jardín urbano de bolsillo, de modo que giraban suavemente con la brisa y proyectaban sombra a 6 bancos de madera. Este diseño le pareció apacible, puede que demasiado apacible, comentó para sí misma, o puede que sea así exactamente como le gustaría al empleador, recordar a los 6 nombres de difuntos, no en la forma violenta en que murieron, sino tal como vivieron. Vidas, muertes y mentiras parecían formar parte de un todo. La única mentira de la que estaba completamente segura era la del nombre del yonki rico asesinado en la ciudad de Nueva York, Carmichael. Esa era la ruta de Patrick Tempter le había apremiado a seguir. Tomó la fotografía del laberinto y con la misma rapidez la dejó en la mesa. Echó otro vistazo a la fotografía que la había acompañado, la de la pareja de espaldas contemplando
la puesta de sol sobre el mar. Sintió una punzada de frustración. Era una fotografía pensada para ayudarla a comprender algo, pero se le escapaba que dejó a un lado los bocetos, dejó a un lado las fotografías, apartó todas sus notas y desechó cada uno de los 6 nombres de difuntos de su cabeza. Se volvió hacia su ordenador. El doctor Richard Kessler, el experto en adicciones. Su fotografía y su biografía aparecieron en la pantalla. Había un número de teléfono de contacto para nuevos pacientes. Llamó y la atendieron enseguida para darle hora. Consulta del doctor Kessler. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito ayuda, contestó Sloane con un hilo de voz. Una actriz en el escenario telefónico. Una falsa yonki. Logró que le dieran una cita urgente para esa misma semana con un nombre falso. Usó Carmen Mitchell. Sloane dudó que el médico captara la ironía. Como elemento añadido de urgencia, contó al servicio de atención telefónica que había llegado a un punto crítico en su adicción. Tengo miedo ya sabe, no sé si podré seguir adelante. Podría hacerme daño a mí misma. En lugar de heroína mencionó los opioides. Era lo último en el mundo de las adicciones. Muchos artículos periodísticos, especiales televisivos y vallas junto a las carreteras daban fe de esa epidemia. Tras obtener la cita y decir a la operadora que no haría nada drástico hasta haber hablado con el doctor Kessler, Sloane buscó un poco más el nombre del médico en Internet. Se imaginó sentada frente al médico exigiéndole un nombre verdadero. ¿Y si no me lo da? Se dijo. Pudo verse a sí misma con una estrella de cine, sacando el arma del 45 del bolso y amenazándolo a punta de pistola. Dígame el nombre o le meteré una bala en la pierna. Más bien no, podía verse a sí misma suplicándole, por favor, dígamelo, por favor, o me echaré a llorar. Más bien no. Pudo verse a sí misma inclinándose provocadoramente hacia él, a modo de mujer fatal, desabrochándose la blusa. Deme el nombre y yo le daré algo. Seguro que no. Se planteó todas las posibilidades que pudo imaginar. En ninguna parecía sonsacar el nombre al médico. Mientras ese pensamiento tan deprimente calaba en ella, vio una entrada con el nombre del médico en un artículo de una prestigiosa revista médica. Examen de las similitudes entre los asesinos repetitivos y las formas de adicción habituales. Hizo clic en esa entrada y leyó el primer párrafo. Los rasgos identificables de los asesinos en serie y los apuntalamientos psicológicos conocidos y previamente identificados de las personalidades adictivas comparten algunas cosas en común que apoyan el conocimiento de los asesinos psicópatas usando pruebas similares basadas en los indicios que son indicativas de individuos propensos a las adicciones y sugieren algunos programas de tratamiento concretos tras el encarcelamiento. Lo primero que pensó Sloane fue que el médico no sabía escribir. El resto del extenso artículo citaba estudios de casos y examinaba exhaustivamente los planteamientos abordados para tratar a personas adictas a las drogas y al alcohol, y aplicaba estas matrices a lo que se conocía sobre diversos asesinos en serie destacados. Estaba escrito en un lenguaje científico complejo, apenas comprensible, para darle autoridad ante los colegas expertos en los campos de psicopatología y la adicción. Vio varios nombres reconocibles: Ted Bundy, Kenneth Bianchi, John Wayne Gacy, Jack el Destripador, el asesino del Zodíaco. El artículo del médico parecía sacar una única y obvia conclusión. Los asesinos en serie eran tan adictos al asesinato como un alcohólico a la bebida o un yonki a las drogas. No creyó que necesitara saber más. 3. El día siguiente Sloane comprobó con frecuencia el móvil. Nada de Roger, ningún mensaje de texto, ningún mensaje de voz, ningún correo electrónico, nada de Snapchat o Instagram, ni un puto bombón, ni una puta rosa. Cuando miró por la ventana para examinar su calle, no había ni rastro de su coche, ninguna presencia acechando entre los edificios, ninguna noticia de Patrick Tempter tampoco.
A media mañana salió de su piso, con la bolsa de viaje en la mano, tras hacer las reservas del billete de tren y del hotel con el ordenador. Su primera reacción fue encorvarse, agachar la cabeza y caminar deprisa, como había hecho una y otra vez los días anteriores. Combatió ese impulso, se enderezó y respiró el aire de principios de verano en la ciudad, algo húmedo, algo caliente, era lánguido, agradable, aunque casi notaba el sabor de una tormenta que se estaba preparando para más tarde. Por primera vez en semanas tuvo la sensación de que ya no la vigilaba nadie. Dio un paso adelante y le pareció que sí, dio un segundo paso y le pareció que no. Se desprendió de esa incertidumbre, culpando de esa situación a lo implacablemente que Roger había restringido su vida. Se quitó las distracciones de la cabeza y se dirigió hacia South Station. El tren de alta velocidad Acela a Manhattan redujo la velocidad al cruzar la zona residencial del nordeste de la ciudad y volvió a acelerar mientras serpenteaba por las afueras de la misma. El mundo que Sloane veía por la ventanilla era cada vez más urbano, un reguero constante de almacenes, fábricas y aparcamientos empezaron a sustituir las casas esbeltas con arbustos muy cuidados. Las vallas publicitarias ocuparon el lugar de las calles bordeadas de árboles. Todas las paredes vacías estaban cubiertas de grafitis. Finalmente, cuando el tren traqueteaba entre bloques de edificios de pisos anodinos, se sumergió bajo tierra. Las ruedas chirriaron al entrar en la estación. El nombre falso de Sloane tenía una cita a primera hora de la tarde. Fue en taxi hasta un hotel de Upper West Side, que estaba a tan solo 2 manzanas de la consulta del médico. Se registró y subió a su pequeña habitación. No tenía planeado nada, aparte de llegar a la hora prevista, sentarse frente al médico y exigirle una sola verdad, un nombre. Imaginaba que eso bastaría. Le permitiría conocer lo que relacionaba entre sí los 6 nombres de difuntos y por qué el empleador quería honrarlos. Miró el móvil y el ordenador mientras esperaba que fuera la hora. Un único mensaje de texto airado de Roger. No puedo creer que me obligues a hacer esto. Eso la hizo sonreír, de modo que Patrick Temper había hablado con él. Se dijo a sí misma que su salida de aquella relación estaba a punto de completarse. Se permitió imaginarse qué clase de hombre podía esperar conocer los próximos días. Imaginó al instante los clichés habituales: alto, bien parecido, listo y sensible. A las 6:45 salió del hotel y descendió la avenida Columbus. Como muchas zonas residenciales de Manhattan, estaba abarrotada de coches y camiones que luchaban contra el tráfico de la hora punta e intentaban dirigirse al oeste por cualquier ruta que ofreciera la perspectiva de correr más. Sonaban bastantes claxones y los autobuses y los camiones expulsaban gases de escape. Sloane pensó que la ciudad era un lugar donde todo el mundo creía que tenía que estar en un sitio en aquel preciso instante, y la urgencia constante por llegar allí eliminaba cualquier pensamiento ocioso o ensoñación. Encontró la consulta del médico sin problemas. Estaba en un viejo edificio de piedra rojiza con una elegante valla de hierro forjado. Su despacho estaba bajo la escalera que conducía a una media docena de pisos. Había una única puerta que daba a un sótano que había sido convertido en un espacio más amplio y más luminoso. Había una placa de bronce con su nombre en una pared y un timbre. Lo pulsó y 30 segundos después le abrieron automáticamente la puerta. Accedió a un vestíbulo pequeño y estrecho con unas cuantas obras de arte moderno en las paredes blancas y 2 sofás rígidos. Se sentó y esperó. A los pocos minutos se abrió una puerta y salió un hombre joven que tendría unos 5 o 6 años más que ella. Llevaba un traje caro y el pelo largo. Pasó ante Sloane sin decir nada, sin establecer contacto visual con ella, casi como si lo estuvieran persiguiendo mientras salía deprisa a la calle. La pesada puerta se cerró de golpe con un ruido que recordó un disparo. La sobresaltó y estaba mirando en aquella dirección cuando oyó: «Señorita Mitchell». Se volvió y vio al doctor Kessler,
sujetando la puerta de la consulta para que ella entrara, sin apretón de manos, sin presentación, sin cumplidos del tipo ¿cómo está? Sloane entró en la pequeña consulta, vio una silla dispuesta delante de una mesa y se dejó caer en ella. Algunas obras más de arte moderno en una pared, una estantería llena de libros sobre adicción y tratamientos, autobiografías como Retrato de un joven adicto a todo, de Bill Clegg, o novelas como El hombre del brazo de oro, de Nelson Algren. Había diplomas enmarcados en una pared, pero no tuvo tiempo de examinarlos. El psiquiatra rodeó la mesa y se sentó. La observó atentamente, como un constructor que calcula la altura de una pared propuesta. Muy bien, señorita Mitchell, dijo despacio. ¿Cuál es el problema y por qué cree que puedo ayudarla? Sloane intentó imprimir intensidad a cada palabra. Tengo una sola pregunta para usted, doctor, soltó con frialdad, provocadoramente. ¿Cuál? Es la misma pregunta que tendría que haberle hecho el otro día. Dejó que el silencio se instalara entre ellos con la esperanza de que realzara la urgencia. El psiquiatra se movió ligeramente en su asiento. Cuando habló, como si cada palabra resonara como un diapasón situado en una cuerda de piano. Entonces, ¿hemos hablado antes? Preguntó pronunciando las palabras lentamente. Sí, contestó Sloane. Iba a continuar, pero el psiquiatra parecía penetrarla con la mirada. Pues claro que sí. ¿Sabe qué, señorita Mitchell, cuyo verdadero nombre es Sloane Connolly? Hace unos días que la estaba esperando, aseguró. Y entonces Sloane vio en su mano el revólver que había sacado de debajo de la mesa y con el que la apuntaba directamente al corazón.